Amós fue un profeta menor con la rudeza y el estilo de un pastor, inspirado por por la fidelidad a Yahvé. Este condenó la corrupción de las élites, la injusticia social y el ritualismo ajeno a los compromisos de la vida. Este fue acusado por el sacerdote Amasías de conspiración contra el rey. Fue expulsado del templo de Betel y, según los profetas, fue herido en la cabeza por un hijo de Amasías, a consecuencia de lo cual murió al llegar a su tierra. Amos fue un conductor de bueyes, recolector de higos silvestres, la cual era considerado el alimento de los pobres. Él lo que hacía era punzar los higos y tenía por objeto acelerar su maduración y aumentar el sabor de la fruta. Al igual que el pastor David, Yahvé llamó para efectuar el servicio público. Dios procedió a tomar a Amós de seguir el rebaño y lo convirtió en un profeta. Al pasar el tiempo, Dios envió a Amós al reino idólatra de 10 tribus con su capital samaritana. Y por otro lado, Amós proviene del antiguo hebreo que significa la carga que lleva la carga. Este fue uno de los 12 profetas hebreos conocidos como profetas menores. Era un pastor y productor de higos en Tecoa, en el límite del desierto de Judá. Fue profeta en Israel y en el reino del norte durante el reinado de Jeroboam. Y su lugar de nacimiento fue en Tucú. Bueno, ya comentando la muerte del profeta menor Amos, la muerte de él fue causada porque él insultó y amenazó a un rey, lo cual dijo bastantes cosas, lo cual hicieron pensar que él era un traicionero, y pues al rey se le vio obligado a eliminarlo. Ya en ese entonces Amasías lo insultó y lo amenazó, lo cual lo echó del lugar de donde estaba. Ya fue cuando pasó todo eso. Amenazías fue por él, fue por Amos, a golpearlo y a torturarlo, en pocas palabras. Lo estaba torturando, o sea, golpeándolo, y ya al final, el último golpe fue en la sien. Ya cuando lo golpeó ahí, ya fue cuando pues él pensó que ya estaba muerto del todo. Amos tuvo las energías de poder llegar a su tierra, ¿sí? Pero, pues al final, días después, él falleció y pues fue enterrado por su misma gente en su tierra. Y sinceramente hoy en día eso es una muerte bastante violenta para un profeta. Amós y su misión como profeta. Este denuncia el pecado y la injusticia de todo aquello que se contrapone a la verdad, al mensaje del reino y a la palabra de Dios. En cuanto a la renuncia, el profeta no se deja sobornar ni comprar su conciencia, no cede ante la tentación del dinero, digamos poder o comodidades, etc. Amós comenzó su profecía de Dios 2 años antes del gran terremoto que ocurrió entre el reinado de Osías, rey de Judá. La profecía de Amós, que dentro del periodo duró de 26 años entre 829 y 804 antes de Cristo. Amós como profeta fue de tal magnitud que Zacarías mencionó de él unos 300 años después. También cabe aclarar que Amós, además de ser un profeta que denuncia el mal y pregona la injusticia, plantea unos datos interesantes. Por ejemplo, que lo que cita en Jeroboam II, rey de Israel del año 743, habla también del terremoto de Amós capítulo 1, versículo 1. Con este dato, el terremoto de Amos está atestiguado como por excavaciones arqueológicas de Hazor en Alta Galilea. Es importante también aclarar que no solo se trata de una simple indicación cronológica. Amos también denunciaba a los traficantes que se aprovechaban de las fiestas religiosas para explotar su miseria del pueblo. Y él dice: qué pena que se encuentran tan pocos profetas del templo de Amós, que se atrevan a denunciar tanto el tercer mundo como entre nosotros el lujo desenfrenado de unos cuantos privilegiados al lado de la terrible miseria de millones de hombres explotados. Entonces por eso el Papa Juan Pablo II se atrevió a decir que sobre todo la propiedad privada grava una hipotética social.
Amós, deshumanización y comunidades desplazadas. Es importante recordar que Israel abandonó el liderazgo de Dios a través del sistema trivial y también adoptó la monarquía sin considerar las consecuencias negativas del cambio. El desbarajuste de la nación era de índole estructural y de hecho había sido denunciado y era irreversible. En el corazón del pueblo no había lugar para Dios y sobre todo en la clase dirigente. Un detalle importante es que el sector social que lleva la peor parte de la crisis son los pobres. Eran las víctimas explotadas de la nueva clase privilegiada anti-Dios, así se llamaban. No eran solo originarios de Judá, sino que más bien constituyen un grupo mixto. La deportación de muchos de sus habitantes a consecuencia de la caída del Reino del Norte era algo muy habitual, se veía en 721 a.C. y era en manos de Asiria. No fue la única migración forzada, así se puede llamar hoy en día, pero en estos momentos ya había empezado como este legado. También se llamaba la invasión extranjera, antes y después, y obliga a muchos campesinos del Reino del Norte a desplazarse hacia el sur, al reino de Judá. De esta manera, los pobres que Amos defendía eran explotados por la nueva burocracia real. Incluían a los desterrados, a otros forasteros que eran residentes en el área y en los campesinos residentes de Judá. La designación de los pobres comprende que mucho más allá que una simple generalidad, incluye también a los expulsados o desterrados. En una sociedad tan estratificada y en la bancarrota espiritual, Amos no cierra los ojos ni guarda silencio. Él no se resigna a ser impotente. Él ataca la crisis y denuncia, en primer lugar, una situación general de pecado. Según él, consiste y sostenidamente, Judá, al igual que sus ancestros, ha transgredido la ley mosaica. Padres e hijos, símbolos de rebeldía de este pueblo, mantuvieron relaciones incestuosas con jóvenes doncellas, con lo cual corrompieron la institución de la familia y ofendieron a Dios. También muchas naciones vecinas practicaron la idolatría, obligaron a los nazarenos a violar sus votos de abstinencia y también impidieron que los profetas cumplieran con su tarea de profetizar. Amós mismo fue la víctima de las amenazas de Amasías, quien, en representación de una religión institucionalizada al servicio de los intereses de la corona, le exigió no profetizar en su contra. Pero este hombre de Dios, leal a su vocación, consiste de su identidad y en contravención de la intromisión del prelado. Insistió en hablar la palabra de Dios sin que le importaran las consecuencias. Un profeta verdadero no se deja intimidar y proclamar por lo que los demás no quieren escuchar. No es el secretario ejecutivo de ninguna burocracia, es la voz de Dios y la voz del pueblo. La Biblia de Jerusalén. 1. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Moab y por cuartos será inflexible, por haber quemado hasta el calcinar de los huesos del rey Edom. Yo enviaré el fuego a Moab, que devorará los palacios de Kerihop, y que morirá con estruendo Moab, entre clamor al son del cuerno. 3. En medio de él extirparé yo al juez, y a todos sus príncipes los mataré con él, dice Yahvé. Por 3 crímenes de Judá y por cuarto será inflexible, por haber desaparecido la ley de Yahvé, y no haber guardado sus preceptos, porque los han extraviado sus mentiras, las que ya habían seguido sus padres. 6. Así dice Yahvé: por 3 crímenes de Israel y por cuarto será inflexible, porque venden el justo por dinero y al pobre por un pan de sandalias. 5. Yo enviaré el fuego a Judá, que devorará los palacios de Jerusalén. 7. Pisan contra el polvo de la tierra, la cabeza de los débiles y el camino de los humildes. Tuercen, hijo de padre, acuden a la misma moza, para profanar mi santo nombre. Número 8. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el que vino de los que han multado beben en la casa de su Dios. Número 9. Yo había destruido el amorreo delante de ellos, que era de alto como la altura de los cerdos, y fuerte como las encinas.
Yo había destruido su fruto por arriba y sus raíces por debajo. Número 10. Y yo os hice subir a vosotros del país de Egipto, y os llevé por el desierto 40 años, para que poseyeseis la tierra del amorreo. Número 11. Yo suscité profetas entre vuestros hijos, y nacieron entre vuestros jóvenes. ¿No es así, hijos de Israel? Oráculo de Yahvé. Número 12. Y vosotros habéis hecho beber vino a los nacieros, y habéis conminado a los profetas, diciendo, no profetéis. Número 13. Pues bien, yo os estrujaré debajo, como estruja el carro que está lleno de haces. Número 14. Entonces le hallará la vida al raudo, el fuerte no podrá desplegar su vigor, y el bravo no salvará su vida. Número 15. El que maneja el arco no resistirá, no se salvará el de pies ligeros, y el que monta a caballo no salvará su vida. Número 16. Y el más esforzado entre los bravos huirá desnudo el día aquel. Oráculo de Yahvé. Amos 3. Reina Valera 1960. El rugido del león. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que haces subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por lo tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugillo desde su guarida si no apesarle? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta y no alborotará a la gente? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? ¿Por qué no hará nada Jehová el Señor sin que se revele su secreto a sus siervos los profetas? Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Es muy importante resaltar que Amós puso su vida en el servicio de la comunidad. Más que todo en el último tercio del siglo XX, el libro de Amós cobró gran notoriedad e importancia en América Latina y el Caribe. Más tarde, como consecuencia de ello, en otros países también. Fue un hito muy importante en la historia de la interpretación de la escritura y además se vio en las cátedras de teología, en la literatura tanto especializada como popular e incluso en muchas homilías dominicales. Y en estudios bíblicos se prestó mucha atención a cómo a mediados del siglo VII a.C. Se prestaba atención a cómo el humano y Amós profetizaba lo que iba a ser el humano en un futuro y en el presente y las acciones erróneas que cometía. Al pensar qué puede significar el mensaje de Amós en el quehacer teológico de las iglesias de hoy, hay que tener en cuenta que la realidad social ha cambiado mucho, muy poco entre el siglo pasado y el presente. La opresión de los pobres no solo no ha disminuido, sino que ha recrecido y ha adquirido nuevos rostros. Muchas gracias.